Hola, vamos a continuar con nuestro capítulo 7, donde consideramos el tema de respuesta de sistemas lineales e invariantes en el tiempo ante excitaciones en su entrada que poseen una naturaleza periódica. En este video vamos a considerar los puntos 3 y 4, el teorema de Parseval y el espectro de potencia. Entonces comenzamos con el teorema de Parseval. Recordamos que en el primer capítulo de esta asignatura estudiamos que la potencia promedio de una señal periódica x de t, que poseía un periodo fundamental t sub 0, podía calcularse a través de esta expresión, ¿sí? Utilizando esta integral. El teorema de Parseval va a relacionar esta expresión, este resultado, con los coeficientes de Fourier x de n de esta señal periódica. En otras palabras, vamos a lograr vincular lo que es el cálculo de la potencia de la señal en el dominio del tiempo con el cálculo de la potencia en el dominio de la frecuencia. Entonces, para eso vamos a relacionar la potencia que estamos calculando en el dominio del tiempo, la potencia promedio total, de una señal periódica x de t, que vamos a suponer que en el caso más general, ella tiene naturaleza compleja. Entonces, aquí recordamos que el producto de un número complejo por su conjugado equivale a la magnitud de ese número complejo elevado al cuadrado. Eso nos permite entonces, esta magnitud al cuadrado de la señal, expresarla como el producto de ella por su conjugada. Recordamos que la señal es periódica. Al ser periódica tendrá un desarrollo de Fourier a través de exponenciales complejas. Si tomamos el conjugado de esa señal, bueno, hay que hacerlo a nivel de los coeficientes de Fourier, que son complejos, y de la exponencial compleja, y para esta simplemente le cambiamos aquí el signo al exponente. Entonces, nuestra señal aquí periódica conjugada la vamos a reemplazar entonces por esta suma. Posteriormente, intercambiamos aquí el orden de integración con la suma. Y es decir que ahora inicialmente tenemos la integral y por fuera la suma. Lo que depende del tiempo se puede ordenar de manera que aparezca de esta forma. Y aquí nos damos cuenta que esta expresión no es más que la que nos permite calcular los coeficientes de Fourier. En otras palabras, vamos a tener una suma de los coeficientes de Fourier conjugados por los coeficientes de Fourier. Eso no es más que la magnitud de los coeficientes de Fourier al cuadrado. Es decir, estamos utilizando nuevamente este resultado del álgebra de números complejos. Entonces, en definitiva, logramos vincular la potencia calculada mediante esta integral en el dominio del tiempo con esta suma que depende de los coeficientes de Fourier. Es decir, una expresión para calcular la potencia en el dominio de la frecuencia. Eso es el teorema de Parseval, que lo tenemos aquí expresado. Nosotros podemos seguir desarrollando, analizando aquí esta suma. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, habíamos obtenido este resultado que llamamos el teorema de Parseval, ¿no? Que nos permitía vincular potencia en el tiempo con potencia en la frecuencia. Esta suma de menos infinito a infinito se puede separar en tres términos. Una primera suma de menos infinito a menos 1, el término correspondiente al valor de C, frecuencia 0, n igual a 0, y otra suma que va de 1 a infinito. La primera suma, a su vez, si hacemos un cambio de variable, en lugar de n consideramos menos n, podemos voltear esta suma, es decir, colocarla como si fuera de 1 a infinito. Aquí vamos a tener una dependencia de la magnitud al cuadrado de los coeficientes de Fourier en lugar de n de menos n, pero nosotros recordamos que la magnitud de los coeficientes de Fourier presenta simetría par. Por lo tanto, la suma original
de menos infinito a menos 1, con todas estas transformaciones y propiedades, logramos expresarla de esta manera, es decir, que vamos a tener dos sumas de 1 a infinito de la magnitud al cuadrado de los coeficientes de Fourier. En definitiva, nosotros podemos reformular el teorema de Parseval de esta manera, como aparece aquí. Entonces, la potencia promedio calculada en el tiempo equivale a la potencia promedio en el dominio de la frecuencia de esta manera, ¿no? Vamos a tener la magnitud al cuadrado del valor de C más 2 veces la suma de 1 a infinito de la magnitud al cuadrado de los coeficientes de Fourier. El espectro de potencia. Como vimos que la potencia está asociada a la magnitud al cuadrado de los coeficientes de Fourier, bueno, el espectro de potencia se define como la gráfica de los coeficientes de Fourier, ¿okay? Magnitud de ellos al cuadrado contra los armónicos, ¿no? Los múltiplos enteros aquí de la frecuencia fundamental. Nuevamente, este es un espectro que tiene naturaleza discreta, es un espectro de línea, él solamente existe en los múltiplos aquí enteros de la frecuencia fundamental y al depender de la magnitud, exhibirá una simetría de tipo par. Un ejemplo. Nos dan esta señal x de t igual 1 más el seno de omega 0t, más 2 veces el coseno de omega 0t, más el coseno de 2 omega 0t, que tiene aquí una fase propia, una fase interna incorporada aquí de pi cuarto. Nos piden hallar los coeficientes de Fourier de esta señal, graficar el espectro de potencia y responder a este interrogante. ¿Qué porcentaje de la potencia total representa la potencia de la señal en la frecuencia fundamental exclusivamente? La frecuencia fundamental, recuérdense que es omega 0. Entonces, para este ejemplo en particular, no tenemos necesidad de utilizar la definición de los coeficientes de Fourier a través de la integral, ¿no? Para calcularlo. Simplemente empleando la fórmula de Euler, nosotros podemos reescribir esta señal de esta manera. Entonces, el seno lo reemplazamos por esta combinación de exponenciales complejas según indica la fórmula de Euler, el coseno de omega 0t por esta combinación de exponenciales complejas y el coseno de 2 omega 0t más pi cuarto por esta combinación de exponenciales complejas. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto que está acá, toda esta señal ahora, donde hicimos que aparecieran las exponenciales complejas, podemos interpretarla como una combinación lineal de exponenciales complejas entre menos 2 y 2. ¿Okay? Aquí fíjense que tenemos menos 2 omega 0, t, luego omega 0t, y finalmente aquí está el valor de c. Entonces, si nosotros reordenamos las exponenciales complejas con el numerito complejo que las está pesando, que las está ponderando, pudiéramos de manera directa especificar los coeficientes de Fourier, es decir, por una simple inspección. Por ejemplo, nosotros aquí identificamos la componente frecuencial menos 2 omega 0t, esta exponencial, e a la menos j 2 omega 0t. Y vemos qué numerito complejo ella tiene delante. Entonces nos damos cuenta que esta exponencial complejo, por propiedades de las exponenciales, nosotros podemos separarla en e a la menos j por 2 omega 0t. Y eso multiplicado por e a la menos j por pi cuarto. Y tenemos un 2 debajo. Entonces, esto que está acá es lo que está multiplicando esta exponencial de e a la menos j 2 omega 0t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y nos damos cuenta entonces que estamos trabajando con el valor de n igual menos 2. Dentro de este desarrollo parcial de la serie de Fourier de exponenciales complejas que le estamos vinculando a esta señal x de t. Podemos seguir haciendo lo mismo con las siguientes exponenciales complejas y el número complejo que aparece delante de ella va a ser entonces el coeficiente de Fourier respectivo. Luego de hacer eso,
Nosotros llegamos aquí a que por simple inspección hemos identificado entonces los coeficientes de Fourier de esta señal x de t. Y les repito, sin haber tenido necesidad de recurrir a la integral para su cálculo. Simplemente el uso de la fórmula de Euler y unas manipulaciones nos permitieron identificar por simple inspección los coeficientes de Fourier. Para hallar, parte B, el espectro de potencia de esta señal, bueno, simplemente tomamos el cuadrado de la magnitud de los coeficientes de Fourier, ya que por definición ese es el espectro de potencia. Unas simples cuentas nos dan estos valores que está acá, que luego podemos disponer gráficamente. Entonces recuérdense que la señal tiene componentes frecuenciales entre menos 2 omega 0 y 2 omega 0. El espectro de potencia es de línea, ¿no? Tiene naturaleza discreta. En la última parte nos piden que indiquemos qué porcentaje de la potencia total representa la potencia de la señal en la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental está definida para el valor de n igual 1, que es ahí donde está omega 0. ¿Okay? Entonces, bueno, ese porcentaje que nos están solicitando corresponde a esta expresión que está acá. Va a ser la potencia en la frecuencia fundamental para n igual a 1 entre la total. La total, bueno, va a ser la magnitud al cuadrado para n igual a 0, 2 veces la magnitud al cuadrado para n igual a 1, que es la fundamental, más 2 veces la... Aquí es 2. Aquí hay un error. Esto es 2. Más 2 veces el valor de la magnitud del coeficiente de Fourier para n igual 2. Entonces reemplazamos, nos va a dar este porcentaje, ¿no? 62,5%. Entonces la frecuencia fundamental tiene un peso de 62,5% dentro de la potencia total de la señal. Un segundo ejemplo. Aquí se desea probar la fidelidad de un amplificador mediante una onda cuadrada x de t que posee simetría par, frecuencia fundamental de 10 kHz y una amplitud comprendida entre menos 1 y 1 voltio. El amplificador, nos dicen, pasa idealmente todas las componentes de Fourier inferiores a 51 kHz. Y la ganancia del amplificador es de 10 volts. Nos piden calcular la potencia promedio de la entrada, ¿okay? Esta onda cuadrada de simetría par, frecuencia fundamental 10 kHz y amplitud entre menos 1 y 1 voltio. La potencia de la salida cuando esta señal cuadrada pasa por el amplificador, que idealmente está permitiendo el paso de frecuencias inferiores a 51 kHz. Y en la tercera parte nos piden responder cuál sería la potencia a la salida si el amplificador permite pasar todas las componentes frecuenciales de la entrada. Es decir, se levanta esta restricción de que solo se permite el paso hasta 51 kHz. Entonces, la señal de entrada luce de esta manera, ¿no? Es una onda cuadrada entre menos 1 y 1 que posee simetría par y su frecuencia fundamental es 10 kHz. Por lo tanto, su periodo es el recíproco, ¿no? 1 entre 10.000. Ese es el periodo fundamental de la señal. Para calcular la potencia promedio, utilizamos la definición esta de la integral. Aquí recordamos que como esto está al cuadrado y la señal vale menos 1, 1, su cuadrado es lo mismo siempre. Resolvemos esta integral. Aquí la integral, el resultado es t, y esto va a estar evaluado entre 0 y t sub 0. Por lo tanto, luego de aplicar el teorema fundamental del cálculo, obtenemos t sub 0, que se cancela con el t sub 0 que está fuera de la integral, y el resultado definitivo es que la potencia promedio de la entrada es 1 watt. A continuación, parte B, vamos a calcular la potencia de la salida. Pero nos dan una ayuda. La ayuda es que nos dicen, mira, el desarrollo de Fourier de una onda cuadrada con las características de la de nosotros, que tiene simetría par, bueno, es este que está acá, 2 entre pi, aquí, factor común, de todas estas exponenciales complejas.
Entonces, como el amplificador pasa idealmente componentes frecuenciales inferiores a 51 kHz, y como la frecuencia fundamental F0 es 10 kHz, nos damos cuenta que lo que pasa es esta banda que está acá, entre menos 5 por F0, esto es 50, 50K, a 5 por F0. Entonces la señal de salida va a ser el factor de amplificación del amplificador, que es 10, multiplicado por lo que pasa de la señal de entrada, que son las componentes frecuenciales en la banda entre menos 51 y 50, que para nosotros corresponde matemáticamente a esto que está acá. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el factor de amplificación por 2, que da 20 entre pi, y la banda frecuencial que pasa. Entonces podemos identificar las componentes frecuenciales de la salida. El valor de C es nulo, ¿okay? No hay ningún término constante acá. El valor para n igual 1 y menos 1, identificamos aquí la frecuencia fundamental y vemos la amplitud que ya tiene, que es 20 entre pi. Luego para 3 omega 0, 3 y menos 3 son idénticos, es menos un tercio multiplicado por 20 pi. Y finalmente para 5 F0, que va a ser 20 entre 5 pi. La potencia, entonces, utilizando el teorema de Parseval, bueno, viene dado por esta fórmula que está aquí, reemplazamos por los valores y obtenemos entonces que la potencia de la salida corresponde a 93.37 watts. La última parte. Entonces, si el amplificador deja pasar todas las componentes frecuenciales de la entrada, bueno, entonces aquí la fórmula ahora para hallar la señal de salida va a ser el factor de amplificación por la entrada, porque está pasando toda la señal, que es x de t. Es decir, que vamos a tener 10 veces la entrada. La potencia ahora de la salida la podemos calcular utilizando la integral, que va a ser 10 veces la señal de entrada, esto al cuadrado. Esto da 100 veces la señal de entrada. Es como si tuviéramos entonces 100 veces el resultado que habíamos visto en la parte A, que es 100 veces la potencia de la entrada, que era 1. Entonces nos damos cuenta que con los primeros 5 armónicos se está alcanzando el 93.37% de la potencia posible a la salida del amplificador, si él dejara entonces pasar idealmente todas las componentes frecuenciales. Entonces, con esto, nosotros concluimos estos dos puntos, ¿no?, que estábamos considerando en este video, el teorema de Parseval y el espectro de potencia de una señal periódica. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día.